que lo vean el gráfico y demás, creo que no van a quedar dudas en cómo está resuelto el problema de la utilidad. Bueno, veamos En teoría de la preguntas producción. de teoría de la producción y costos. Práctico 4. Habían ahí unas preguntas de verdadero o falso y de múltiple opción que coinciden exactamente con las que tienen en la autoevaluación, así que ahí lo tienen que haber visto por los dos lados. No sé si alguien tiene alguna duda con alguna respuesta. Si no, pasamos al ejercicio, que era un ejercicio un poco largo. Ahí bueno, había que hacer este grafiquito, donde había que marcar los puntos de máximo producto total, el máximo producto medio, el máximo producto marginal, y definir las 3 etapas del producto total. Eso igual está todo en el libro y está en la teoría, así que en eso no había más que mirarlo y terminar de revisar el estudio, pero no había nada que resolver en forma de cálculo. Este problema conviene que lo presentes a través de... Voy a mostrar el Excel, sí. Entonces voy a dejar de compartir. Bueno, ahí entonces tenemos las 3 empresas, alfa, beta y gamma. ¿Alcanzan a ver bien o agrando más? Se ve, profe. Bien. Cada una de esas empresas tiene 3 tipos de trabajadores diferentes, porque fíjense que tienen un salario distinto, ¿eh? Unos de 135, otros de 160 y otros de 190, y además tienen número de horas de maquinaria. Hay 2 tipos de maquinaria también, en función del precio que tiene el uso, y alquiler de galpón o de un salón o de un lugar donde se realiza la operación del proceso productivo. Entonces, de acuerdo a esto, la idea es que ustedes puedan determinar cuál de estos 3 procesos o estas 3 empresas si están en costo mínimo, y a su vez puedan definir cuáles serían los que tienen un uso eficiente de los recursos y cuáles son ineficientes, comparándolas entre ellas mismas, digamos, entre los 3 procesos. ¿Qué es lo que tienen que resolver, básicamente? Primero se pide que calculen el ingreso total y que calculen también el costo total, porque hay que llegar a un ratio de ingreso total sobre costo total. Fíjense que ahí, para calcular los ingresos totales acá abajo, por ejemplo, en el caso de alfa, lo que se hace es calcular el precio, que es 25 pesos por cada unidad, multiplicado por el total de unidades que produce la empresa alfa, que son 150.000. Así, con beta y con gamma, multiplicando el número de unidades por el precio, que en todos los casos es de 25. Eso no tiene mayor dificultad. Ahora, ¿qué pasa para calcular el costo total? En este caso nos hemos puesto abajo de esta tabla donde se nos da todas las cantidades de factores de cada uno de los factores productivos, que son trabajadores, maquinaria y alquiler de galpón, y llegamos al costo total de alfa, por ejemplo. ¿Cómo se saca? Bueno, alfa tiene 3 trabajadores que se les paga 135 pesos la hora. Entonces acá hay que calcular cuánto sería el costo total de estos 3 trabajadores. Se saca como los 3 trabajadores multiplicado por el salario por hora, multiplicado por la cantidad de horas que trabajan en todo el proceso, que sería aproximadamente todo el año de trabajo. Acá no se aclara, pero sí nos da este dato. Nos dice que son 6 meses de trabajo por 6 horas diarias por 6 días semanales. Por lo tanto, nos queda un total de 864 horas de trabajo, y eso es común para todos los trabajadores de todas las empresas, ¿eh? No hay cambios en eso. Entonces y acá hemos puesto 4 porque son 6 horas diarias
6 días semanales y se supone que son 4 semanas por mes. Por eso hemos puesto el 4 también multiplicando. Entonces, 864 por 3, por el salario de 3, más, también nos dice que tiene un trabajador que se paga 160, entonces 1 por 864 por 160. Después tenemos que sumarle también al proceso alfa cuánto es las horas de uso de maquinaria, y en este caso solo usa la maquinaria de 280, por lo tanto es 1080 por 280. Y luego le sumamos también el alquiler, que en el caso de la maquinaria alfa es 750 metros cuadrados multiplicado por el valor del metro cuadrado, que es 400 para todas las empresas. Nos queda un total de costo de 1.090.560. Así se va construyendo para el resto de las empresas. Fíjense que el costo total el costo menor total es el que tiene la empresa Gama con 1.003.600 pesos. Bueno, Profe, una vez que tenemos... Sí, pregunte. disculpe, tengo una duda. Con respecto al alquiler del galpón, yo lo tomé en cuenta como que esos 400 pesos eran por mes. Directamente, considero los 400 pesos por metro cuadrado para los 6 meses. Entonces, Lo que pasa que es un dato de cuántos metros cuadrados, estos 750 y 500 para Gama, son metros cuadrados que utiliza. Y sí. esos pesos es el total de pesos por metro cuadrado, pero no se lleva a mes, digamos, está como calculado porque acá no se aclara nada. Sería el total que usa en todo el proceso productivo nada más. Ah, bien. Cuando Gracias. no hay aclaraciones de ese tipo de cosas, ustedes tómenlo como que es lo que se usa en todo el proceso productivo. En ese caso habría que haber dicho, es el valor por mes y se usa tantos meses, ahí hay que hacer otros cálculos extra. En este caso, como no está nada aclarado, se entiende que es el total que se alquila para todo el proceso productivo. Gracias. Bien. Entonces, ahí ya llegamos a la construcción del primer ratio, que es ingreso total sobre costo total. Si vemos esto, ¿cuál sería la empresa que nos parecería que está produciendo mejor? Y uno diría que por cada peso de costo, el que tiene más ingreso sería la que produce mejor. En este caso, Beta nos estaría dando 3,9 por cada peso de costo que le representa este proceso productivo. Cuando vamos viendo estos ratios, la idea es poder ver cuál es el proceso que está funcionando mejor. Ahora bien, todo este ejercicio responde a este tema de el costo mínimo, digamos. Si la empresa está produciendo en el costo mínimo, se entiende que sería un mejor proceso productivo. Pero para saber eso tenemos que calcular ahora cómo son esas relaciones de producto marginal sobre precio. En el problema, eso estuvo aclarado en el foro, lo único que nosotros podemos llegar a saber es cuál es el producto medio de cada una de las empresas, porque tenemos cuántas unidades está produciendo y tenemos el producto, digamos, tenemos el producto total de cada una de las empresas y podemos calcular el producto medio, ¿no? ¿Cómo calculamos ese producto medio? Entonces, para el trabajo, para la maquinaria y para el alquiler, porque queremos saberlo por cada factor productivo. Para el tema del trabajo, lo que hacemos es decir, igual a 150.000 unidades que produce Alfa, dividido 4 en este caso, porque tiene 4 trabajadores. Ahí vamos a tener ese producto medio. Bien, el problema, lo que planteamos es que vamos a calcular este tema del costo mínimo suponiendo que estamos en el punto donde se iguala el producto medio con el producto marginal. Por lo tanto, el producto marginal del trabajo sería el producto medio que hemos calculado
lo hacemos igual, dividido el precio para calcular ese factor o ese cociente que necesitamos. ¿Cuál es el precio del trabajo? Bueno, como hay dos precios de trabajo acá, hay dos valores de trabajo, unos que se pagan 160 y otros que se pagan 135, entonces lo que hay que hacer es ponderar esos dos. Por lo tanto, acá, ¿de dónde sale este 0,31? Y bueno, es el valor del producto medio que habíamos calculado, las unidades que produce cada trabajador, dividido la ponderación de ese precio. Entonces son 3/4 por C3 más 1/4 por D3. Es decir, hay un cuarto de los trabajadores que se paga un monto y otro 3/4 que se paga otro monto. Y todo multiplicado también por el total de horas que trabajan, porque esas unidades medias son en una cierta cantidad de horas de trabajo de los trabajadores. Ahí llegamos a 0,31, para beta calculamos 0,32, para gamma 0,28. Bueno, lo mismo pasa cuando hacemos en función de la maquinaria, es decir, que ahí también el número de unidades que produce esa empresa dividido las horas de maquinaria que usa. Y como en este caso también hay un solo tipo de maquinaria, el único que tiene dos tipos es el proceso gamma, entonces ahí para el precio hay que ponderar solo en el punto de gamma, hay que ponderar ese precio final. Nos va quedando estos indicadores, que son los cocientes entre producto marginal sobre precio. Acá tenemos 0,49, 0,69, 0,64. Y para el alquiler del galpón también tenemos estos otros cocientes. ¿Cuál es el tema acá? Encontrar cuál es el cociente más alto. Ese cociente más alto es el que me va a decir cuál es el factor más eficiente y en qué proceso está siendo ese factor más eficiente. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos acá? 0,69, que es el factor de maquinaria en la empresa beta, parecería ser que es el más alto, por lo tanto, es el factor más eficiente y en la empresa beta se está dando. Pero también podemos hacer una comparación entre cada empresa, cuál es el factor que está siendo más eficiente. También estamos viendo que no hay ninguno que sea igual, por lo tanto, ninguna empresa está produciendo en el mínimo costo, porque entonces, por ejemplo, alfa o beta o gamma deberían dar los tres factores aproximadamente el mismo cociente para poder decir están produciendo en el mínimo costo. Ninguna empresa tiene los tres factores alineados, estos cocientes, entonces no están ninguna en el mínimo costo. Bueno, por lo tanto acá la última pregunta que se hace en el problema es ¿cuál sería el proceso no eficiente? Y esto desde el punto de vista técnico. Siempre cuando lo vemos desde el punto de vista técnico tenemos que estar evaluando cuáles son las cantidades de unidades de factor que utiliza comparativamente con otro proceso. Entonces, en cuanto al trabajo, todos usan la misma cantidad de unidades, pero acá la diferencia está con la maquinaria y con el alquiler de galpón. El proceso alfa, evidentemente, usa muchas más horas de maquinaria que los otros dos, y el proceso gamma usa menos alquiler de galpón que los otros dos. Por lo tanto, viéndolo desde un punto de vista comparativo entre estos tres procesos, alfa sería el menos eficiente, sería el que no es eficiente respecto a beta y gamma. Cuando ustedes lo tengan, vamos a dejar también el Excel para que vean cómo están hechos los cálculos. Ahí creo que se van a aclarar algunas dudas más en cuanto a las ponderaciones y demás. Para el examen final no se va a tomar un ejercicio de este largo, digamos, con este nivel de detalle en los cálculos. Simplemente les vamos a dar ejercicios muy cortos donde se les va a dar el valor del producto marginal de determinados factores y se les va a dar el precio y ustedes tienen que hacer ese cálculo del cociente. Van a tener que calcular o saber decir si están o no en el costo mínimo, un proceso productivo determinado, y poder decirnos también en qué orden de prioridad ustedes agregarían factor a ese proceso productivo. Siempre el factor que está dando más eficiente es el que primero se va a seguir agregando a ese proceso.
No sé si quedan dudas con esto, pero bueno, la idea de este ejercicio en el práctico era para que practicaran varias veces hacer estos calculitos, pero no vamos a tener un ejercicio de este largo en el parcial. Bueno, comparto ahora de nuevo la guía de prácticos que estábamos viendo. Ahí salgo. Hay una pregunta en el chat que dice Patsy no entiende cuándo está en el, esperen un segundo que... Cuando no está en el costo mínimo. Exacto, que no lo podía ver. Siempre que vos, si un proceso determinado usa capital, trabajo y algún insumo determinado, ese cociente entre el producto marginal y el precio de cada uno de esos factores tiene que dar igual para poder decir que estás en el costo mínimo. Si no dan iguales, por ejemplo, uno da 0,31, otro da 0,50 y otro da 0,31. Hay dos que dan iguales, pero uno no, en ese caso no está en el costo mínimo. Para decir que está en el costo mínimo tienen que dar iguales o parecidos, digamos, muy parecidos entre sí. Por ejemplo, si yo dije, me diera 0,28, 0,29 y 0,30, podría decir que aparentemente está en el costo mínimo. ¿Se entiende? Pasamos al práctico 5, chicos. 5. Bueno, cálculo de costos de producción, esto era en base a esa clase que tuvieron de capital agrario y el cálculo de costo en la fórmula ampliada, no como costos fijos y variables, sino como gastos operativos más amortizaciones más intereses. ¿Alguna duda que hayan tenido al resolver este práctico? Me da la sensación que no han ido avanzando con los prácticos y entonces estos que son los últimos ya no los han podido hacer. Bueno, bajamos. Perdón, Vani, preguntan si podrías explicar el primer punto. Se cortó. ¿Qué preguntan? El primer punto debe ser este, indiquen qué ítem del costo total se ve reflejada la utilización del equipo. Del equipo de biogás que posee la Facultad de Ciencias Agrarias. Bien, hemos marcado todos los ítems porque, para ejemplo, sería lo mismo que poner un tractor también. Tenemos gastos especiales en los que están previstos insumos, gastos de mantenimiento para mantener al equipo de biogás, gastos en salario manual de la gente que está operando ese equipo, gasto de salario intelectual, que podría llegar a ser un secretario, contador de la empresa, en este caso es la facultad, pero hay toda una estructura siempre por detrás de ello con profesionales trabajando, y eso sería el gasto de salario intelectual. Gastos de impuestos y tasas. Que recuerden que la diferencia entre impuestos y tasas es que en el caso de una tasa hay una contraprestación de un servicio, que puede ser el pago de municipalidad, de agua, de luz. También se ve reflejado en la amortización, porque es un equipo que se va depreciando, y por lo tanto tenemos que tener en cuenta esa cuota de amortización para el día en el que se deba volver a reponer, y los intereses que tienen que ver con el capital inmovilizado y el costo de oportunidad. El tipo de gasto especial en un equipo de biogás, podemos considerar algún tipo de insumo para la limpieza, los mismos insumos que hacen falta para poder llenar el equipo y ponerlo, o sea, la misma basura que se utiliza a veces o desperdicios que se utilizan, son considerados gastos especiales. En este caso la materia prima con la que trabaja.
¿Pasamos? ¿Seguimos al Sí. siguiente? Bien. Bueno, esto era en base al capital agrario. Tenían que ir clasificando cada uno de los bienes y servicios que estaban listados del lado derecho. Y según la teoría que vieron, por ejemplo, la tierra es capital fijo fundiario, la vivienda y los galpones son capital fijo fundiario como mejoras ordinarias, el pozo de agua es un capital fijo fundiario, pero de mejora extraordinaria porque está fundido con la tierra y no se percibe como separado. El alambrado es una mejora ordinaria porque se percibe por arriba o plantado o clavado a la tierra. Camionetas, implementos, herramientas, son todas capital de explotación fijo, inanimado. Si tuvieran algún animal que permanece vivo en el proceso productivo, como vacas lecheras o ovejas para la extracción de lana, o producción de huevos, por ejemplo, gallinas para producción de huevos, en ese caso es capital de explotación fijo, vivo o animado, y tienen capital circulante, que es el dinero con el que van a trabajar durante el ciclo productivo. En este caso, para el pago del canon de riego, para el pago de la mano de obra del personal que va a realizar la poda, para el alquiler de la cosechadora y demás, para la compra del fertilizante. En este caso lo hemos puesto como circulante de reserva, pero también puede ser circulante de anticipo. Vamos a aclararlo. Porque puede ser fertilizante que ha quedado del año anterior y entonces es una reserva que ha quedado y se puede utilizar, o es dinero que yo necesito prever gastar en este año y lo he presupuestado como que lo voy a gastar. ¿Continuamos al cálculo? Te preguntaba cuál Sí, era el Vane, cálculo. porque ya se contestó los tipos de impuestos y demás. Bien. Preguntábamos, era un ejercicio para poder hacer el cálculo del costo total de la hora de tractor y para que vieran todos estos ítems reflejados en el cálculo de la hora de tractor. A medida que les íbamos dando los datos, ustedes tenían que ir completando este cuadro con la información que les aparecía. En este caso era el cálculo de la cuota de amortización. Para el cálculo de la cuota de amortización es el valor monetario o valor de mercado menos el valor residual dividido la vida útil. En este caso era 2,5 millones el valor de mercado del tractor menos el valor residual, que era el 30% de ese valor a nuevo, da 750.000, dividido el total de vidas útiles, que en este caso está medio en horas, 10.000 horas sería la vida útil de un tractor a lo largo de todo su uso. En este caso la cuota de amortización da 175 pesos por hora. Luego había un cuadro grande para llenar, que era de los gastos operativos, y los tenían divididos como gastos especiales, que son los insumos, en este caso el combustible, cuota de conservación y mantenimiento, tasa de impuestos, salarios, y la suma total de esos ítems. ¿Tuvieron dudas para calcular algunos? Porque vemos puntualmente si han tenido dudas, porque en realidad es bastante sencillo, tienen que ir haciendo un cálculo de los porcentajes y tener en cuenta, por ejemplo, la cuota de conservación y mantenimiento es un 3% del valor a nuevo o valor monetario del tractor. Para el cálculo de las tasas de impuestos es un 2,3% sobre el valor a nuevo. Y bueno, está el detalle de los salarios, que para llevarlo ahora, como es tractorista, emplea 6 horas como jornada laboral y no 8. Entonces se divide, por eso está aclarado acá abajo, se divide por 6. Y está aclarado en el texto también para que no tuvieran error en eso. Pasamos a intereses.
Bueno, la suma del gasto operativo total de los 4 ítems da 952,17 pesos por hora tractor, y el cálculo de intereses se hablaba de un 5% sobre el valor a nuevo. Cada año el tractor recorre o se utiliza unas 1000 horas para poder hacer este cálculo llevado a horas en el interés anual de 5%. Y recuerden siempre que la fórmula es el valor monetario por el interés dividido 2, porque no se toma todo el valor completo al final del ciclo, sino que se toma un promedio de lo que sería a mitad de uso del valor del tractor. Si lo consideramos al principio, estaríamos subestimando, y si lo consideramos, perdón, estaríamos sobreestimando, y si lo consideramos al final, estaríamos subestimando. Bueno, finalmente da un dato de 1.200, casi 1.200 pesos por hectárea, por hora de uso de tractor. Vani, ahí dice que la tasa de impuesto le dio 11,3 pesos por hora, en otro caso 57,5, de última que después lo revisen, total estaba desarrollado los pasos, no sé. Sí, puede ser que después revisen el detalle en el Word y nos hacen la consulta por el foro y ahí ponemos bien en detalle los datos. Acá sería patentes y seguros, es el punto 3. Y acá está el detalle de cómo se ha ido calculando. $3.500, creo que me está diciendo el seguro o la patente. No, dice impuestos y tasas. Y bueno. Ah, perdón, sí. Estamos ahí en impuestos y tasas, patente y seguro. Uno de los datos es la patente, que es el 2,3% sobre el valor a nuevo. Y el otro dato es el seguro, que es 3.500 pesos por mes, multiplicado por los 12 meses para llevarlo a un valor anual. Y luego se divide las 1000 horas de uso al año que podría llegar a utilizarse el tractor. Profe, Sí. a mí también me dio 11,36, pero como son tasas e impuestos, yo no tomé 1000 horas de uso de tractor, sino tomé todas las horas de un año. Pues no, yo interpreté tasas e impuestos se toman constantemente y no por el uso del tractor. Entonces he dividido las 1000 horas de uso del tractor. Claro, porque queremos ver el impacto que tiene en la hora de uso de tractor anual. Entonces, en el año se usan 1000 horas, queremos ver cuánto cuesta por hora el uso del tractor. Bien. Bien. Bueno, si no hay más dudas, pasamos al siguiente práctico, y si no, cuando lo vean en detalle puedan surgir dudas, las hacen a través del foro. Traten que sean mañana las dudas en el foro, hasta mañana. Recuerden que vamos a tener varios días de no hábiles. Y queda un punto más, que es un cuadro para completar en qué caso se amortiza o no se amortiza. Y para que quede claro, la tierra y las mejoras extraordinarias, como la nivelación y el pozo, no se amortizan, y el capital circulante tampoco se amortiza. El resto, que son mejoras ordinarias y capital fijo de explotación, sí se amortiza. Bueno, Vani, avancemos que son las 12 ya. Avancemos en los prácticos. Avancemos. Si quieren, podemos plantearnos un poquito al 7, porque 2 y 10 tengo que salir a buscar a las nenas a la escuela. Y después te dejo, Leo, con este, o también estás con la misma situación. Estoy en la misma, pero dale, Diego, la drama. Al 7. Igual, esperar las consultas, no lo expliquemos completo, porque a lo mejor ya lo tienen claro en ciertos puntos. Fíjate que puede ser lo más
complejo que puede ser. Vamos, Claro. bueno, vamos por el 6, y cualquier cosa que se nos desfase un poquito el tiempo, son dos problemitas nomás, así que vamos por el 6. Chicos, serían que mencionen en qué quieren hacer consultas del trabajo práctico número 6. Creo que es muy teórico, no sé si hay muchas dudas en este práctico puntual. Entonces pasemos al 7. ¿Tienen dudas del trabajo práctico número 7? Acá tienen 2 ejercicios para resolver. Por ahí este ejercicio no lo han Este es alcanzado el más a hacerlo. nuevo, a lo mejor no han alcanzado a hacerlo No han todavía. alcanzado a hacerlo. Dice, si un productor vende en un mercado de competencia perfecta y su costo medio es, y tienen una fórmula de 427 menos 25,4Q más 0,54Q al cuadrado. Si el precio de mercado no llega a 120 pesos, ¿le conviene seguir produciendo a largo plazo? La respuesta es que no le conviene producir porque al precio de 120 pesos se encuentra por debajo del costo medio y como el análisis es a largo plazo, entonces cierra, no alcanza a cubrir el costo medio total. ¿Cómo hicimos este cálculo? Recuerden que era cuando, en este punto sería cuando el precio debería coincidir con el costo medio y por ahí sería el punto por encima del cual va a ofertar la empresa, ¿no es cierto? Con el costo marginal. Yo creo que acá voy a tener que abrirme un poquito, no tener pizarrón. Abro un minutito acá el PowerPoint, porque si no se va a poner complicado. Acá. Fíjense, estaríamos en una situación de pérdida. Bueno, no aclaramos si estamos en competencia perfecta o en... Vamos al más sencillo, que es competencia perfecta, para no complicarla con el monopolio. Acá. Estamos en una situación de pérdida porque el costo medio está por encima del precio, entonces no alcanza a cubrir el costo medio total. En este caso recuerden que el costo marginal se corta con el ingreso marginal y le conviene producir entonces estas cantidades y al proyectarlo hacia el costo total medio encontramos la porción de pérdida que está teniendo la empresa. Veamos cómo hizo ese cálculo, porque lo que nosotros tenemos que determinar en este cálculo es este punto, cuando el costo medio se hace mínimo y pasa o lo corta el costo marginal. Y eso lo hacemos derivando. Por eso van a ver ahí que cuando el costo medio se hace mínimo, lo igualamos a 0 y hacemos la derivada de esta ecuación de segundo grado. Recuerdan que para hacer la derivada, en este caso está elevado a la 1, o sea, no tiene, sería multiplicar por 1, y en este caso está elevado a 2, sería multiplicar por 2. Acá tienen el detalle de cómo queda la ecuación, la resolvemos y da 23,51. Reemplazamos este valor de Q en la fórmula de costo medio y obtenemos que el costo medio es de 128. Por eso decimos que a un precio de 120 no alcanza a cubrir los costos y en el largo plazo decide cerrar. Si fuera un análisis de corto plazo, tendríamos que haber hecho el cálculo para el costo variable medio y en ese caso podríamos haber visto si por lo menos estamos por encima del costo de cierre, del punto de cierre. ¿Se entendió? Se hace difícil sin el pizarrón. Sí, profe, se entiende. Se entiende, bueno.
Menos Sí, mal. algunos intentan resolver este tipo de ejercicio probando con distintos valores de Q y van probando a ver qué les da para encontrar ese costo medio mínimo, pero con la derivada es mucho más fácil, más rápido de encontrar cuál es el costo medio mínimo, o sea, el mínimo punto del costo que tendría que estar superado por el precio de mercado para que siga produciendo. Si no está superado, entonces no está cerrando la empresa. Exacto. Y el último cuadro tenían que completar. Dice, sobre la base de los datos reportados en la tabla, calcular el costo total, el costo marginal y el costo medio. Recuerden que a veces costo marginal también es MG y costo medio es ME. Bien, había que completar el cuadro y la pregunta era, si el precio de mercado es de 2 unidades, ¿cuántas unidades le convendrá producir? En este caso son 3, porque 2 pesos sería el ingreso marginal, y yo tengo que ver en dónde se iguala con el costo marginal para que obtenga el máximo beneficio económico. En este caso, el costo marginal se da acá cuando está produciendo 3 unidades. Por eso la respuesta es 3 unidades. Acá habría que aclarar cuando el costo marginal se Igual iguala al ingreso marginal. al ingreso marginal. Sí, en el parcial, todas las preguntas o problemas que haya de esto, vamos a aclarar bien entre paréntesis si es costo marginal, costo medio, para que no haya ninguna duda de a cuál se refiere en cada uno. Claro, Así que en eso, como se ha hecho acá en la sentencia, que hemos puesto el costo exacto. marginal y hemos aclarado para que lo encuentren dentro del cuadro. Ujú. Y esto sería todo, y acá tienen como he calculado el costo total, que es el costo fijo más el variable, el costo marginal, que sería ir restando la unidad a la unidad anterior, el costo total de la unidad anterior con la siguiente, y el costo medio, que es el costo total dividido en las cantidades de unidades producidas. Para que vean cómo se calculó cada una de estas partes, que era lo que tenían para completar. Bien. Bueno, ¿por qué no hacemos algunas aclaraciones respecto del parcial? El parcial se va a hacer por el campus. Hay un área dentro de microeconomía que es la parte de parciales, ahí va a estar habilitado, donde ustedes tienen que pinchar a la hora, el parcial va a ser a las 9, ¿no? Sí, 8:30, 9, ya lo vemos. Igual creo que a las 9 empezamos, vamos bien. Habría que ver A el las después. 9, para que no cambiemos los Para horarios que de quede el horario ya fijo. sea siempre el mismo, no haya ninguna duda, que es siempre a las 9, clases sincrónicas, parciales, recuperatorios. Sí, hay que aclarar que en realidad tienen que estudiar, o sea, no, si ustedes se van a poner a buscar en el libro la respuesta, no van a llegar. Vamos a restringir el tiempo para que las respuestas sean, coincidan con los tiempos necesarios. Así que si van a indagar buscando y todo el tema, lamentablemente no va a ser culpa nuestra que no lleguen o les falte tiempo, simplemente es por eso. La idea es que estudien y no se copien. Sí, en caso de que haya sospecha de que se han copiado, lo podamos demostrar también a través del sistema, porque tenemos en el momento en que contestan y en el momento que finalmente guardan la pregunta y demás, y podemos cotejar ese tipo de cosas, podemos invalidarle la pregunta a ambos alumnos, a quien envió y a quien lo copió. Así que evitemos también ese tipo de situación. Otra cosa es, una vez terminado el tiempo del examen, no van a ver ustedes el puntaje, lo van a ver en un lapso después, digamos, porque nosotros normalmente revisamos todas las respuestas. Si encontramos preguntas que todos han fallado o ha fallado una gran mayoría, revisamos por qué razón ha sido esa falla. Y entonces, una vez que tenemos ya verificadas varias cosas, recién ahí les damos a conocer el puntaje que ha obtenido cada uno. Y ahí ustedes pueden mirar el parcial, pueden ver en qué se equivocaron y demás.
cualquiera que tenga en el momento del examen un problema de conectividad nos tiene que avisar en el momento, no después de que haya pasado el examen, sino en el momento tienen que mandar un correo avisando que están con un problemita o no han podido acceder al examen virtual, que es entendible y ha pasado en otras oportunidades. O si en el momento por problemas que esté lenta la conexión, están pudiendo hacer el examen, pero no subir fotos También. de algún ejercicio, además les pedimos que en ese mismo momento nos lo estén enviando por correo para que tengamos la información, no posterior al examen, porque eso ya sería injusto para el resto de los compañeros, pero que sí nos lo hagan llegar. También hemos tenido casos de alumnos que por ahí no han terminado el ejercicio en el problema y tal vez lo tenían que subir y tenían la mitad hecha. Envíennos, por favor, también la foto de hasta donde han hecho, porque pueden llegar a tener un punto parcial, no total, pero sí podemos tomar una parte de los puntos. Ahí están preguntando qué correo. Ustedes cuando entran al campus tienen ahí para mandar mensaje al mismo campus. Y si no, alguno de nuestros correos, si quieren los ponemos ahora acá en el chat. No, en el campus podemos poner el de la cátedra pero también. el de la cátedra también. Sí, María, se puede volver a la pregunta y va guardando. Es como si nunca hubiera rendido. El mismo sistema del Moodle que han utilizado en otras materias, seguramente. Sí, pero creo que algunas materias les prohíben volver para atrás. Eso es una opción que algunos usan. En el caso nuestro, nosotros no cerramos esa opción. Ustedes pueden ir pasando a la siguiente y después, si tienen tiempo, volver a las preguntas anteriores, no hay ningún problema. Claro. Lo de hoy es macroeconomía. Empezamos el módulo de macro, así que este tema no entra el lunes. Sí, Claro. sí. Lo otro que, para que hace la experiencia de haber rendido exámenes, es que pueden llegar a encontrar en las múltiples opciones que tienen cuadraditos para cliquear. Si lo ven como cuadrado es porque hay más de una opción correcta. Si lo ven como círculo es porque una sola es opción correcta. En la opción Sí. A, B, C, D, una múltiple opción, si figura un circulito es porque una sola es correcta. Si es cuadrado es porque pueden tomar más de una. Sí, igual arriba, Clara, seleccione una o más. Eso está, lo aclara Sí. también la múltiple opción. Más, todavía no decidimos el tiempo, pero va a estar restringido a las preguntas. Es decir, lo vamos a hacer nosotros y en función de eso decidimos el tiempo que le vamos a dar. Todavía no está decidido hoy. Va a depender de la cantidad de preguntas y del tipo de preguntas. Bueno, Sí. y otra cosa muy importante es que estén inscritos en el SIU, porque esa va a ser la restricción de entrada al parcial, digamos. Creería que está todo en orden ese tema, pero el año pasado tuvimos algunos problemas de alumnos que todavía no estaban figurando en el SIU y que estaban en condición de regular. Lo vamos a mirar y veremos, espero que no haya ningún problema de eso. Cualquier cosa nos están avisando también y en ese momento los accedemos al examen, pero Claro. esperemos que no. Al finalizar el examen siempre lo configuramos con un envío automático, así que no se preocupen si faltan unos segundos y no han puesto enviar, porque se hace un envío automático, se cierra el examen y se envía automáticamente hasta donde han llegado. Profe, vamos a necesitar hacer gráficos aparte en hojas y sacar fotos, porque yo, por ejemplo, casi seguro que voy a rendir el teléfono, que es donde me anda mejor. Entonces, para saber si voy a tener que, aparte, tener una cámara o un celular con cámara, además. Sí, probablemente que hayan ese tipo de situaciones, porque es la única manera que tenemos de que elaboren algo propio, digamos, es la pregunta de elaboración propia y entonces no podemos dejar de poner algún tipo de ejercicio de ese. Bien, profe. Necesitan calculadora también, o una planilla de Excel donde poder ir haciendo cálculos. Bien, profe, genial, gracias. Bueno, chicos, se está haciendo muy tarde. Yo Bueno. creo que ya mis hijas quedaron en la puerta de la escuela, así que me voy. Bueno, muchas gracias por todo. Gracias, chicos. Nos comunicamos por el mail o el chat o el foro.
Nos vemos. Chau, chau. Ok, chao, hasta luego. Chao, profe, gracias. Adiós, chau, chau. Yo también me tengo que ir, chicos, disculpen. Bueno, Mauricio, no, Pachi, cualquier cosa nos estamos hablando Vale, nosotros por la cátedra. para elaborar todo esto. Dale. Nos vemos, chicos, hasta luego. Bueno, no, te hago una pregunta, Patri. Sí. O a vos, Leo. El lunes se abre el examen a las 9 y los chicos a las 9 Sí, Sí, y ahí Vale. tienen 2 horas, 1 hora para resolverlo, no sé. 1 hora y media normalmente les damos, sí. igual no participamos nosotros, o sea, ingresan ellos, rinden y después entran a la O sea, no hay clase el lunes. O sea, el lunes no... A lo mejor hay un ratito después del examen, seguramente hay un ratito que el Ale seguro va a quedar, hay que ver qué pasa. Sí, deberíamos continuar con macroeconomía. Lo que pasa que ahí hay que ver si Ale va a dar clase o si no les subimos directamente temas al campus. Ya le voy a preguntar a ver qué es lo que quiere él. también. Claro. Bueno, listo, nos vemos. Muy bien los prácticos. chao. Bueno, yo entendí todo, perfecto. Bueno, menos mal, Buenísimo porque eso. quedaban 30 personas nomás. Me parece que no los han hecho. No han hecho No los han llegado. últimos prácticos. No llega. Así que es por eso que... Bueno, Bueno, chao nos chicos, vemos. gracias. Chao, Adiós. nos vemos. Chao, chao.